El acorazado Yamato fue una de esas máquinas que parecen salidas de un mito. Imagina esto, más de 260 metros de eslora, blindaje tan grueso que podía resistir casi cualquier proyectil, y sobre todo, los cañones navales más grandes que jamás se hayan instalado en un barco. Eran piezas de 46 centímetros de calibre, equivalentes a 18,1 pulgadas, capaces de disparar proyectiles de más de 1.400 kilogramos a una distancia de más de 40 kilómetros. Cada uno de esos proyectiles era más alto que un hombre adulto y tan ancho como un poste de luz. La explosión de un solo impacto podía abrir un cráter de 10 metros de profundidad. Era, sobre el papel, el símbolo perfecto del poderío imperial japonés. Un monstruo diseñado para barrer del mapa cualquier flota que se atreviera a enfrentarlo. Pero la realidad fue otra muy distinta. A lo largo de toda la guerra, esas armas colosales hundieron apenas un único barco enemigo, y ni siquiera era un acorazado, ni un crucero, era un destructor. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo un arma tan devastadora terminó convertida en un fracaso casi absoluto? Para entenderlo, hay que mirar no solo los números, sino también el contexto. Japón empezó la construcción del Yamato en 1937, en un momento en que el mundo todavía pensaba que el acorazado era el rey de los mares. Los tratados navales limitaban el tamaño de los barcos, pero Japón los ignoró. El Yamato fue concebido como la carta definitiva, un buque tan poderoso que, según la lógica de sus diseñadores, podría destruir a cualquier enemigo antes de que éste siquiera se acercara. Su construcción costó alrededor de 137 millones de yenes de 1940. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad equivalía al costo de fabricar unos 1000 aviones de combate. Y no se construyó uno, sino dos buques de esta clase, el Yamato y su gemelo, el Musashi. En otras palabras, Japón sacrificó 2000 aviones para tener a estos dos gigantes flotantes. Y aquí empieza la ironía. Fueron precisamente los aviones quienes marcaron la sentencia de muerte de estas bestias del acero. Durante sus más de 3 años de servicio, los cañones principales del Yamato solo dispararon contra buques enemigos una vez. Fue en la batalla frente a Samar, en octubre de 1944. Allí lanzó 360 proyectiles de 46 centímetros contra portaaviones de escolta estadounidenses. ¿El resultado? 0 impactos. Ni uno solo de esos proyectiles alcanzó su objetivo. Los únicos barcos que sufrieron daños lo fueron por artillería secundaria, no por la batería principal. Es decir, lo que debía ser el corazón del buque resultó completamente inútil en combate real. Y no era que los japoneses no supieran disparar. El problema era mucho más profundo. Irónicamente, los cañones eran demasiado potentes para el propio barco. Cada vez que disparaban, el retroceso y la onda expansiva eran tan brutales que dañaban al mismo Yamato. Las ondas anulaban las comunicaciones de radio, dejaban sordos temporalmente a tripulantes que estaban detrás de gruesos mamparos de acero, y en más de una ocasión, destruían los aviones de reconocimiento que se encontraban en cubierta. El Yamato, literalmente, se lastimaba a sí mismo cada vez que usaba su mayor arma. Y si hablamos de alcance, las cifras impresionan, más de 40 kilómetros de distancia máxima. El problema es que en la práctica, la curvatura de la Tierra impedía ver más allá de unos 27 kilómetros, incluso con condiciones perfectas. Y en el combate real, con humo, lluvia y barcos en constante movimiento, el alcance efectivo bajaba todavía más, a menos de 17 kilómetros. En otras palabras, la mitad del potencial de esos cañones era puro adorno. La precisión era otro dolor de cabeza. A 18 kilómetros, la probabilidad de impacto era menor al 1% por disparo. Para asegurar un acierto, estadísticamente se necesitaban más de 500 proyectiles. Y con una cadencia de apenas 2 disparos por minuto, lograr ese único impacto podía tomar hasta 45 minutos de fuego constante. Para cuando eso sucediera, los portaaviones enemigos ya habrían lanzado oleadas enteras de aviones en represalia. Aquí es donde uno empieza a ver el contraste brutal. Los proyectiles del Yamato costaban el equivalente moderno a unos $50.000 cada uno. Mientras tanto, los torpedos que terminaron hundiéndolo costaban una fracción de ese precio. Japón invirtió en la artillería naval más cara y espectacular de la historia, pero la guerra en el Pacífico ya se estaba librando en otra dimensión, la del aire. Y hay un punto más que casi nunca se menciona: el consumo de combustible. Para navegar a velocidad de crucero, el Yamato necesitaba unas 300 toneladas de fuel al día. Si entraba en combate, esa cifra subía a 600 toneladas. En 1944,
Con Japón sufriendo una crisis de petróleo brutal, mantener activo al Yamato era casi un lujo imposible. Por eso pasó la mayor parte de su existencia anclado en puerto, sirviendo más como símbolo propagandístico que como arma real. En total, durante sus 1200 días de servicio, el Yamato estuvo en combate efectivo apenas 10 días. Menos del 1% de su vida útil. Todo el resto lo pasó esperando órdenes que nunca llegaban, escondido en puertos para no arriesgarlo, o trasladándose entre bases sin una misión clara. La nave más poderosa del mundo era, en realidad, un gigante condenado a la inacción. Y ojo, no se trata solo de cifras frías. Piensa en los hombres que lo tripulaban. Más de 3000 marineros vivían en ese barco, entrenando, esperando, sin entrar en combate. La frustración debía ser inmensa. Ellos sabían que estaban a bordo del buque más impresionante jamás construido, pero también intuían que esa grandeza no tenía un lugar real en la guerra moderna. Y aquí, antes de seguir, te hago una invitación. Suscríbete si te gusta el vídeo. Así no te pierdes las próximas historias donde seguimos explorando cómo máquinas impresionantes, diseñadas para cambiar el rumbo de la historia, terminaron convertidas en fracasos legendarios. Ahora bien, ¿cómo terminó todo esto? La respuesta es predecible, pero no por eso menos impactante. La aviación fue el verdugo del Yamato. El 7 de abril de 1945, Estados Unidos lanzó una operación masiva. Más de 400 aviones despegaron desde portaaviones para interceptar al gigante japonés. El Yamato recibió 11 torpedos y 6 bombas en apenas 2 horas. Intentó defenderse disparando incluso proyectiles antiaéreos de 1400 kilos, algo que suena ridículo. Cañones pensados para hundir acorazados enteros usados contra aviones de pocas toneladas. El resultado fue tan absurdo como inútil. Apenas lograron derribar unos cuantos aparatos. La misión final del Yamato, llamada Operación Tenichigo, fue prácticamente un suicidio anunciado. El plan era simple pero desesperado: enviar al Yamato hasta Okinawa, con combustible solo de ida, hacerlo encallar en la playa y usarlo como batería costera hasta que fuera destruido. Era un gesto desesperado, más propagandístico que militar. El buque nunca llegó a su destino. Se hundió en el mar de China Oriental, llevándose consigo la vida de más de 3000 tripulantes. Hasta aquí hemos visto lo más obvio: el choque entre un diseño pensado para la era del acorazado y una realidad dominada por la aviación. Pero lo interesante viene cuando lo comparamos con la otra cara de la moneda, la Marina de Estados Unidos. Mientras Japón gastaba recursos en 2 Yamato, los estadounidenses invertían en portaaviones. Por el costo de esos 2 gigantes, ellos podían construir 6 portaaviones, cada uno capaz de desplegar más de 1000 aviones en total. Y fueron precisamente esos aviones quienes dominaron los mares del Pacífico. El Yamato fue destruido por lo que menos podía contrarrestar: aeronaves lanzadas desde barcos más baratos, más versátiles y mucho más útiles. Hemos llegado al punto clave de la historia del Yamato. Su hundimiento fue más que la pérdida de un barco, fue la evidencia brutal de que la era de los acorazados había terminado. Pero antes de cerrar, vale la pena profundizar en por qué esos cañones de 18 pulgadas, diseñados para ser el arma definitiva, resultaron tan inútiles. Ya vimos que el alcance era en gran parte un espejismo, que la precisión era pésima y que incluso al disparar el propio barco se dañaba a sí mismo. Pero hay más. Por ejemplo, el sistema de dirección de tiro. En teoría, el Yamato estaba equipado con tecnología de puntería muy avanzada para su época. Usaba telémetros ópticos gigantescos, de hasta 15 metros de longitud, que permitían calcular distancias con una exactitud sorprendente, al menos en condiciones de prueba. El problema era que, en combate real, el humo, la lluvia, la niebla o simplemente el movimiento de los barcos volvían inútil esa precisión. Los radares japoneses eran primitivos comparados con los estadounidenses, y en una guerra donde la electrónica empezaba a ser decisiva, esa diferencia tecnológica se volvió letal. Otro aspecto era la cadencia de fuego. Los cañones del Yamato podían disparar solo una vez cada 40 segundos. Parece poco, pero imagina que mientras tanto, un portaaviones lanzaba escuadrones completos de bombarderos y cazas que podían atacar una y otra vez. Los tiempos ya no cuadraban. Un arma diseñada para batallas de artillería clásicas estaba enfrentándose a un enemigo que atacaba desde el aire con una flexibilidad imposible de contrarrestar. Además, el entrenamiento jugaba un papel crucial. Disparar esos cañones requería de una coordinación casi coreográfica entre cientos de tripulantes, desde los que cargaban los proyectiles hasta los que calculaban las trayectorias. Pero, con la guerra avanzando y los recursos japoneses cada vez más escasos, ese entrenamiento se volvió insuficiente.
La falta de combustible limitaba las maniobras de práctica, y los artilleros simplemente no tenían suficientes oportunidades para entrenar en condiciones reales. Así, cuando llegaba el momento de la verdad, todo quedaba en manos de la suerte. Y hay que decirlo, el Yamato fue concebido con una mentalidad casi romántica. La Marina Imperial japonesa creía en el Kantai Kesen, la batalla decisiva. Según esa doctrina, toda la guerra se resolvería en un gran enfrentamiento naval entre acorazados, donde la potencia de fuego inclinaría la balanza. Esa idea podía tener sentido en 1905, cuando Japón derrotó a Rusia en Tsushima, pero en 1944 era ya una ilusión obsoleta. El mundo había cambiado, la guerra también, pero la doctrina japonesa seguía atrapada en el pasado. Mientras tanto, Estados Unidos apostaba por la flexibilidad. Un portaaviones no necesitaba acercarse al enemigo para hacer daño. Lanzaba aviones que podían golpear desde cientos de kilómetros de distancia. Cada portaaviones era como un acorazado invisible, que atacaba antes de que el enemigo siquiera pudiera verlo. El Yamato, en cambio, tenía que acercarse, mostrar sus enormes torretas, exponer su silueta en el horizonte. Era como un boxeador con puños gigantescos pero lentos, enfrentándose a un rival más pequeño, rápido y con la capacidad de golpear desde todos los ángulos. Y no olvidemos el costo humano. Los proyectiles de 46 centímetros eran tan pesados que requerían sistemas hidráulicos masivos para moverlos. El proceso de recarga era lento, agotador, y en combate significaba que la tripulación estaba siempre al límite. Cada disparo era una coreografía de acero y sudor, pero con un rendimiento que no justificaba el esfuerzo. Si lo vemos desde el punto de vista económico, la comparación es devastadora. Con lo que costaba disparar una salva completa de 9 proyectiles de 46 centímetros, los estadounidenses podían llenar los tanques de combustible de decenas de aviones y lanzarlos en misiones que aseguraban daños reales al enemigo. El dinero y los recursos estaban claramente mal invertidos. Pero lo más triste de todo es cómo terminó esa historia. La última misión del Yamato fue casi una metáfora de su inutilidad. En lugar de servir como la punta de lanza de la flota, fue enviado a una misión sin regreso, encallar en Okinawa para convertirse en una batería fija. Una nave que había costado tanto esfuerzo y dinero iba a terminar convertida en un simple cañón de costa. Y ni siquiera alcanzó a cumplir ese objetivo. Los estadounidenses, con una inteligencia naval impecable, interceptaron el plan y enviaron una fuerza aérea aplastante. Más de 400 aviones atacaron al Yamato en sucesivas oleadas. Lo golpearon con torpedos y bombas hasta que finalmente se hundió en una explosión tan grande que incluso los barcos enemigos la sintieron a kilómetros de distancia. En cuestión de horas, el buque que debía ser indestructible desapareció bajo las olas. De los más de 3.000 tripulantes, apenas sobrevivieron unos 280. La gran mayoría murió atrapada dentro del casco o arrastrada por el mar. Para Japón, fue no solo una derrota militar, sino también un golpe moral. El símbolo de su poderío naval había sido destruido de manera fulminante, y por un enemigo que representaba exactamente lo contrario, la movilidad y la flexibilidad frente a la rigidez y el gigantismo. Cuando uno mira la historia con perspectiva, el Yamato parece un monumento a la soberbia tecnológica. Era un barco que impresionaba en las cifras, que asombraba en los astilleros, que inspiraba miedo en la imaginación, pero que en la práctica no servía para el mundo real en el que le tocó luchar. Su poder era inmenso, pero carecía de propósito. Y ahí está la lección. La guerra no se gana con la máquina más grande ni con el arma más espectacular. Se gana con la herramienta adecuada para el contexto. Los cañones de 18 pulgadas del Yamato eran un prodigio de la ingeniería, pero estaban diseñados para un tipo de guerra que ya no existía. Fueron inútiles no porque no funcionaran, sino porque el mundo había dejado de necesitarlos. Si lo pensamos bien, hay algo casi trágico en todo esto. Miles de ingenieros, constructores y marineros dedicaron años de su vida a crear y servir en lo que debía ser la joya de la corona de Japón. Y sin embargo, ese esfuerzo se perdió en un océano de errores estratégicos y doctrinas obsoletas. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, los portaaviones estadounidenses demostraban día tras día su eficacia. Por el costo de los dos Yamato, Estados Unidos no solo construyó portaaviones, sino que también entrenó a pilotos, desarrolló tácticas aéreas y perfeccionó la coordinación entre barcos y aviones. Cada dólar invertido tuvo un efecto real en la guerra. Japón, en cambio, puso sus esperanzas en un monstruo de acero que nunca pudo cumplir su promesa. Y si queremos ver el contraste en su máxima crudeza, los cañones de 18 pulgadas costaban fortunas y no lograron hundir ni un solo portaaviones enemigo.
Los aviones que destruyeron al Yamato eran más baratos, más numerosos y mucho más efectivos. La supuesta arma definitiva fue derrotada por el futuro de la guerra naval. Así que, al final, el Yamato no fue el rey de los mares. Fue un gigante lento, poderoso en teoría, pero inútil en la práctica. Sus cañones de 18 pulgadas pasaron a la historia no como los más letales, sino como los más inútiles. Un recordatorio de que el poder sin estrategia, sin visión y sin adaptación, no vale nada. Y con esto cerramos la historia del Yamato. Un barco que pudo haber sido el terror de los océanos, pero terminó siendo un monumento hundido en el fondo del mar. Un símbolo de cómo la ingeniería sin contexto puede llevar a resultados tan grandiosos como inútiles. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las historias más fascinantes y trágicas de la Segunda Guerra Mundial. Y recuerda, suscríbete si te está gustando el vídeo, porque todavía quedan muchas historias de tanques, aviones y batallas que parecen imposibles, pero que ocurrieron tal cual.